Bienvenido al webinar gratuito de iniciación de Doppler, cortesía de Yeden. Disfrútalo, recuerda, puedes pausar, adelantar, retrasar o la parte que más te interese. Si tu interés es ecografía integral, te invitamos a adelantar hasta el minuto 50 y quedarte hasta el final para la sorpresa del Zoom. Pero bueno, listo, fíjense. Y vamos a explicar acá. Entonces, les hablaba que si existe un PRF que esté estandarizado para cada estructura. Quien les diga que hay un PRF para cada uno, es decir, por ejemplo, X vena la vas a evaluar a 50 centímetros sobre segundos de PRF, les está mintiendo. Simplemente tenemos que lograr una estabilidad, ¿sí? O una balanza entre aquella imagen que no te genere aliasing y ni tampoco genere llenado insuficiente del vaso. Por ejemplo, aquí estamos viendo que vena yugular. Y fíjense, un PRF de 57 centímetros sobre segundos para vena yugular, 64, lo ubicamos allí. ¿Qué ocasiona? Vieron que el vaso anteriormente sí estaba obteniendo un llenado, ¿verdad? Estaba de color azul. Actualmente no genera ninguna imagen. ¿Por qué? Porque hay un PRF, más bien sucede lo contrario, elevado. Ahí lo minimizamos hasta 22 y la vena yugular sí empieza a obtener imagen gracias a que los eritrocitos sí los está identificando el ecógrafo. Si eso no sucede, muchas veces nosotros podemos decir que existe una trombosis de vena yugular, por ejemplo. Y ha pasado. ¿Por qué? Porque no estamos viendo color y podemos pensar que hay una obstrucción, ¿no? Suena extraño, pero sí ha pasado y pasa mucho, sobre todo en etapas iniciales, ¿no? Entonces, acá el licenciado Sosa me comparte una pregunta que dice que si hay una tabla estandarizada de las medidas por color y velocidad en el caso de la realización de la ecografía Doppler. Creo que lo respondí ahorita, justamente, capaz la respondí antes de que la hicieran o lo respondí después, pero no había visto la pregunta, que no existe una estandarización de medidas. Es el ecografista el que verifica si no está obteniendo aliasing o si no está teniendo llenado insuficiente del vaso, es decir, el vaso debería pintarse completo como está en este caso, y decidir qué PRF colocar, ¿sí? Entonces, quise mostrarles primero el multicámara antes de explicarles lo que es, porque acá muchas veces la teoría y tanta teoría se resume en un solo video, ¿no? Entonces, fíjense, la frecuencia de repetición de pulso o escala Doppler color define la tasa de frecuencia a la que el transductor va a emitir pulsos de ultrasonido para muestrear. El transductor tiene una frecuencia, ¿sí? Un rango, así como la frecuencia cardíaca, que es repetitiva, un rango de frecuencias en la cual emite los pulsos de ultrasonido. Entonces, cuando yo aumento la frecuencia, le estoy diciendo que hago un screening mucho más rápido. Cuando disminuyo esa frecuencia, como lo vimos en el video, le estoy diciendo que los emita con un menor rango de frecuencia. Yo siempre lo comparo tal cual como un carro sincrónico. Cuando ustedes, los que manejan sincrónico y los que no igualmente, van a realizar esto, si ustedes quieren mayor velocidad, no pueden tener el carro sincrónico. Si quieren manejar 120, 140 kilómetros por hora, no pueden colocarlo en primera, ¿verdad? Velocidad. Lo mismo es el PRF. ¿Por qué? Porque no va a correr ni va a estudiarlo. Si ustedes quieren ver velocidades altas, tienen que manejar PRFs altos. Si quieren velocidad de arranque, eritrocitos que viajan de forma muy, muy lenta o viajan en segmentado en diferentes centímetros sobre segundos, entonces tienen que manejar PRFs disminuidos. ¿Por qué? Porque el PRF está relacionado con la velocidad del flujo a estudiar. ¿Y por qué no hay un estándar? Porque incluso yo manejo velocidades distintas en mis venas a las que la maneja, vamos a ver por ejemplo aquí un nombre, la doctora Rojas. Yo manejo arterias con velocidades distintas a lo que maneja la doctora Mileida Urdaneta, ¿no? Entonces, no hay un estándar para los vasos sanguíneos, es muy variable la hemodinamia de cada uno. Claro, por ejemplo, cuando no va a variar, si están buscando una arteria obstruida, ¿no? Si están buscando una estenosis crítica, por ejemplo, en una arteria y no hay flujo, ¿ustedes creen que van a manejar un PRF alto? ¿Qué creen ustedes? ¿Manejan un PRF alto o manejan un PRF bajo? Si están buscando una posible disminución del flujo, una obstrucción de un vaso. ¿Qué les dice después de esta explicación? Bajo, dice la doctora Diana Rodríguez. La doctora Roxelis Pérez también apoya a la doctora Diana. Lo mismo dice el doctor Ángel. Islene Luz, la doctora Islene Luz también dice. La doctora Zaida Romero dice un PRF bajo por el flujo bajo.
exactamente, sería bajo, ¿verdad? Lo mismo ocurriría en trombosis venosa profunda, lo mismo ocurriría si vamos a tratar de buscar, por ejemplo, si vemos una necrosis distal, ustedes no van a manejar un paciente que tiene un dedo necrótico, el hallux, cualquiera de sus dedos en miembros inferiores, ustedes no van a manejar un PRF elevado, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica de eso. Ahí sí, el estándar es que lo manejes en el PRF, ahí sí hay un estándar, un PRF lo más bajo posible. Entonces, cuando el PRF es bajo, pero la velocidad del flujo que yo voy a estudiar es alta, sí aparece un fenómeno denominado aliasing en este caso. Ok, voy a minimizarlos a ustedes un momentico para yo poder leer acá. Y cuando la escala de velocidad tiene que ser amplia, ¿no? Y por tanto el PRF alto, si la velocidad del flujo en el vaso que vamos a estudiar es alta. No tienen que aprenderse ninguna tabla en este caso, no tienen que hacerlo, solamente ustedes deben saber que si la escala de velocidad está elevada es porque están evaluando una estructura con velocidades elevadas o a la inversa. Si ustedes están evaluando una arteria, entonces su PRF va a ser alto, ¿no? Y la velocidad del flujo en el vaso que vamos a estudiar va a ser igual al PRF que ustedes están tratando de buscar. La escala de velocidad debe ajustarse a la velocidad del flujo a medir de manera que ésta se encuentre dentro del rango de velocidades que se incluyen en la escala. Aquí le mostramos una imagen para que quede bien claro esto del PRF, que creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que saber. Fíjense, todo esto es una estructura venosa, no vamos a entrar en detalle cuál es, etcétera. Esto es una vena, lo que está hipoecoico, lo que ustedes ven completamente oscuro porque está vascularizado. Y lo vascularizado en ecografía sí se ve de un color oscuro, ¿sí? O hacia el tono de escala de negro, ¿sí? O hipoecoico, como es el nombre correcto, pero como aquí estamos para iniciadores, voy a permitirme usar estos vocablos. Entonces, bien, fíjense que llena solamente de forma parcial, un 10 o 15% de color azul, que es el color propio de una vena. Entonces, ¿qué pasa? Escala de velocidad muy alta. Entonces, ¿qué está haciendo el ecógrafo? Ok, yo te voy a mostrar todo lo que viaje entre menos 30 y 30, pero ¿qué viaja entre menos 30 y 30? Solo este sector. El resto no viaja entre menos 30 y 30. Viaja seguramente por debajo y no te puedo mostrar cómo viaja el eritrocito porque me estás diciendo que me estás mostrando una escala muy grande. O sea, me estás mostrando una escala para un sol y lo que quieres buscar es una hormiga. ¿Sí? Es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer entonces? Disminuir para una escala de hormiga 4, 8, 10. Cuando no genere aliasing, esa es mi escala PRF correcta. ¿Sí? Y lo mismo en el otro caso. Aquí mostramos un ejemplo. Aplicamos color, automáticamente aparece aliasing, disminuimos entonces la ganancia. ¿Y qué hicimos? Que estamos manejando una escala alta con muy poca ganancia y no se llena el vaso. No hay llenado del vaso. Entonces, aumento ganancia, esto ya tiene que ver entre PRF y ganancia. El PRF está en 26, friso la imagen y miren, todavía sigue habiendo llenado insuficiente del vaso, ¿no? Entonces, eso es lo contrario. En este caso hay aliasing en esta imagen. ¿Por qué? Porque estamos manejando entre menos 2 centímetros sobre segundos, entre menos 2.5 a 2.5. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Quiero buscar más bien algo que capaz es del tamaño de algo más grande que una hormiga, ¿sí? Y estoy colocando una escala de hormiga para buscar algo más grande que una hormiga. Entonces, ¿qué va a hacer? Se me va a juntar todo. Va a haber un show, una mezcla de colores entre una fase y la otra. Entonces, eso ocasiona aliasing por escala incorrecta con velocidades bajas. ¿Sí? Ahora bien, hay algo que se llama profundidad, que es muy, muy, muy conocido, en donde nosotros tenemos que evaluar estructuras superficiales. En ecografía Doppler casi siempre son superficiales, al menos que estemos hablando de arteria poplitea supragenicular, por ejemplo, que si va profunda, suele estar detrás de huesos, detrás de estructuras óseas, por ejemplo, detrás de venas, entonces sí está en un espacio profundo, pero la mayoría van a ser superficiales. Entonces, la profundidad es elemental. Nosotros no podemos manejar una profundidad muy elevada de 6 centímetros, ¿verdad? Porque queremos que la imagen, ¿cuántos no han visto imágenes como esta? Como esta. Si yo quiero ver esta imagen, ¿por qué tengo toda esta imagen inferior? Lo que me interesa es lo superior, ¿no? Entonces hay un botón para ayudarnos a solucionar eso que se llama profundidad. Y lo vamos a ver. La doctora Marvioli Guillén, por favor, silenciar su micrófono y equipo ayúdenme allí con Marvioli Guillén. Entonces, fíjense,
¿Qué sucede? Estamos en una estructura, la misma estructura que hemos estado hablando, la arteria carótida común, pero miren dónde ella se encuentra. Acá estamos nosotros, el transductor. Y esta escala que aparece acá nos indica a cuántos centímetros de profundidad nos encontramos. Desde donde estamos hasta este nivel estamos a 2 centímetros, de allí hacia abajo 4 centímetros, mientras más distal, más profundo. Entonces, si quiero una estructura de 2 centímetros sobre segundo, de 2 centímetros, perdón, de profundidad, evaluarla, ¿qué debemos hacer? La profundidad, que es este botón, lo pueden ver en la imagen que enviamos por el grupo, hacia la derecha estoy aumentando, entre comillas, porque a partir de ahora no vamos a decir el error de aumentar profundidad, sino de referirnos a colocar más superficial la imagen, porque muchas veces se entiende que aumentar profundidad quiere decir que vuelves más profunda la imagen, y realmente al aumentarla, la perilla, moverla hacia la derecha, si ustedes ven, estamos manejando en vez de 6 centímetros que estábamos antes, entre 1 y 2 centímetros. Entonces realmente estamos volviendo más superficial la imagen, ¿sí? Y hacia la izquierda aumento la profundidad, aunque pareciera que la estuviera disminuyendo. Entonces fíjense cómo mejoro yo una imagen cuando mejoro la profundidad. Entonces friso, pulsado, ¿sí? Y tomo mi imagen, que después veremos cómo se toman las imágenes arteriales, etcétera. Ya eso sí es un tema que vemos en el diplomado, pero los interesa la parte de botonología para la profundidad. Entonces lo mismo, no puedo brindar una información muy profunda cuando estoy evaluando una estructura muy superficial. Eso básicamente lo que hace el botón de profundidad. La línea de base, que es la última que vamos a ver de ajustes, es una línea que se dibuja solo cuando tenemos Power Doppler activado y se refiere a la línea del análisis espectral que va a limitar, denominar una deflexión positiva o negativa. Todo lo que esté por encima de ella va a ser positivo, todo lo que esté por debajo negativo. Entonces, dependiendo de la ubicación del flujo, sabremos qué tipo de flujo tenemos. Si un flujo positivo, anterógrado, retrógrado, dependiendo. Él es un coadyuvante del PRF y de la escala espectral para la optimización del espectrograma. Entonces, fíjense, la línea de base, quienes no sabemos, el ecógrafo siempre nos muestra una pantalla, un ecógrafo normal en escala de grises completa. Cuando tenemos un ecógrafo Doppler y presionamos color, tenemos una caja de color. Pero cuando tenemos un ecógrafo Doppler con pulsado y presionamos pulsado, las características de un software de Doppler pulsado es dividir la pantalla en dos y nos va a generar dos imágenes, una imagen cualitativa, por así decirlo, y una imagen cuantitativa. En donde en lo cuantitativo nosotros tenemos que hacer que esa imagen quede de forma correcta también para poder analizar también de manera más eficiente el tipo de estudio que estamos haciendo. Entonces la línea de base es esta línea, que todo lo que esté por arriba, como indicábamos, es positivo, ¿sí? Y todo lo que esté por debajo es negativo. Entonces, esto es una línea de base no adecuada. ¿Cuántas no hemos visto una imagen como esta? En donde la maniobra que está ocurriendo acá, que no vamos a entrar en detalle, pero la maniobra no está dentro del espectro. No sé si les ha pasado. Cuando esta maniobra no se encuentra dentro del espectro, si ustedes ven esta curva, pareciera que siguiera aquí, pero viene como una especie de techo y lo corta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La línea de base, esta línea de base se puede disminuir con un botón, que en este caso es P1, lo vimos al inicio. Ese botón a la izquierda disminuye y permite que ya esta onda o este fenómeno que estamos analizando acá, esto es un paciente con un doble sistema venoso superficial y tiene una insuficiencia de vena femoral superficial, o femoral en este caso, porque realmente femoral superficial la división es en el informe. Pero bien, está haciendo maniobra de Valsalva. X, lo importante es que entendamos que la maniobra debe ser de forma correcta o todo lo que se dibuja en la parte del power pulsado cuando esté dentro del espectro, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? La línea de base nos ayuda en eso. Se disminuye hacia la izquierda, queda dentro del espectro y también la escala. Vamos a verlo en video y lo vamos a entender mejor. Fíjense, aquí estamos. Como siempre, aplicamos color, aplicamos pulsado, nos vamos acá y fíjense la línea donde se encuentra. En P1 se modifica. Hacia la izquierda la disminuyo la línea de base para el espectro o espectrograma, esto que se dibuja se denomina espectrograma, y allí tengo mi imagen en la línea de base. Aumentamos la escala espectral y ahora sí puedo analizarla de mejor forma, ¿sí? Frizamos la imagen y entonces no me genera un fenómeno que se denomina clipping, ¿no? Cuando esto se sale de la escala, esto se denomina, esa imagen tiene un clipping, ¿sí? O una salida del espectro, que es un error. Bien,
Entonces, fíjense, quiero acá hablarles del tema de la ganancia de color, que creo que ya es lo más común que conocemos nosotros, para hablar ya de las preguntas finales que hicieron por el formulario y darle el pase al doctor Colina, que ya estamos pasados de tiempo. Entonces, fíjense, la ganancia excesiva. La ganancia, como vimos, es simplemente un amplificador de los datos obtenidos dentro de la imagen, ¿no? Vamos a ver el video que creo que lo puede explicar. Vamos a ver, perdón, la imagen que lo explica un poco mejor. Cuando nosotros estamos obteniendo una imagen de color para una estructura vascular, ¿sí? Queremos una imagen de color óptima que no genere aliasing. Entonces, muchas veces si generamos una ganancia excesiva, no va a generar aliasing específicamente, pero tampoco puede hacer que ocasione color excesivo. El vaso tiene que ser únicamente el que se pinte, no puede estar por fuera del vaso el color. Entonces, eso es o aplica cuando tenemos una ganancia excesiva dentro del vaso. ¿Cómo se soluciona? Disminuyendo en la perilla que vimos, el botón de ganancia hacia la izquierda, y lograr que solamente el vaso vascularizado, claramente, sea el que genere imagen de color, ¿no? Entonces, bien, les había explicado esto de la curva de amplificación diferenciada por tiempo, pero podemos verlo rápidamente si nosotros identificamos en una imagen que toda la parte más cefálica o superficial del ecógrafo está en una escala de grises adecuada, ¿sí? Está estandarizado dentro de lo que vemos normal, pero existe un contraste muy distante con la parte distal. Muy probablemente esto tenga que ver, sobre todo si, por ejemplo, comparten el equipo en un servicio de ecografía y lo manejan varios médicos o varios personal asistencial, etcétera. Entonces, hay la posibilidad de que eso sea simplemente por la curva de amplificación diferenciada por tiempo. ¿Cuál es esa? Estos botones que están acá. ¿Sí? Alguien modificó o puede haber sido el personal de limpieza que limpia el ecógrafo y modifica los botones, eso suele pasar, y uno le puede dar un temor tratarlos. Entonces no tiene que ser así, fíjense. ¿Cómo los modificamos? Estos tres botones tienen que ver con la parte más distal o superficial. Los inferiores modifican la escala de grises. Fíjense que hacia la izquierda, automático, como vemos aquí en la otra cámara, minimiza su hipocoico. Acá aumenta la escala de grises. El central modifica la pantalla central. Fíjense todos acá. Y los superficiales o el TGC superficial modifica la parte más superficial, ¿sí? O más cercana de los haz de ultrasonido del transductor. Entonces, ¿cómo es la imagen correcta? Que ustedes dirán, bueno, todos son errores. ¿Cómo es la imagen correcta? Una imagen correcta Doppler tiene que tener, vamos a enfocarnos en la parte inferior derecha de la imagen, tiene que tener el vaso, obviamente, la estructura, una caja de color correcta, que la ubicación y el ángulo y caja adecuada de incidencia sí es un tema que vamos a evaluar, o sea, se evalúa en diplomado porque es un tema que requiere mucho más tiempo de explicación. Y después de esto, tener un ángulo de insolación correcto. Debe tener todo dentro de la escala espectral, la fase de reflujo, etcétera. No puede haber tampoco un clipping dentro de la imagen, como ustedes ven aquí todo está dentro de la imagen, ¿sí? Y igualmente en la parte superior izquierda también de la misma imagen. Entonces, esa es la forma correcta. Algunos preguntaron que les explicara muy rápido el tema del Doppler venoso, el eco que más se realiza en el mundo de la ecografía Doppler vascular y qué estamos buscando. Muy fácil, se lo respondo con esta animación. El eco Doppler venoso, en este caso, nosotros simplemente estamos buscando si las válvulas funcionan de forma óptima o no. Esta es una válvula dentro de las venas. Me voy a permitir ahondar en términos mucho más médicos o de cirujanos vasculares para poder explicar un poco qué estamos buscando. Bien, nosotros estamos buscando la funcionalidad del aparato valvular. El retorno venoso ocurre gracias a que las venas poseen un aparato valvular, varias válvulas que se encargan, válvulas check, de abrir y cerrar en funcionalidad con la gravedad y con las bombas musculares que se encuentran en los gemelares y también en la parte plantar, ¿no? Entonces, ¿cómo se devuelve esa sangre? Bueno, por un mecanismo de cierre valvular. Algunas personas nacen o producto de procesos secundarios, por ejemplo, a trombosis, con las válvulas dañadas, ¿sí? O con una medida muy distante entre una válvula y la otra que no permite que coapten de forma efectiva y varios mecanismos, y esto hace que los eritrocitos que deberían subir al cumplir con todo su ciclo de oxigenación, etcétera, tengan que bajar, ¿no?
tienen que acumularse en la zona más distal del miembro inferior del paciente y entonces producen cambios de color. Entonces, fíjense, aquí esto es lo normal. Vamos a ver la parte inicial. Esto es lo normal en un paciente y lo que sí no es normal es que las válvulas cuando están dañadas permitan que se regresen los eritrocitos, se avalvule, ¿sí?, la vena, se acumulen en las paredes, se deforme, se convierta en varices y este es el paciente que reciben ustedes, los médicos en consulta o para un estudio ecográfico, el ecografista. Así que viene con varices. De ahí viene la formación. Entonces, ¿qué buscamos entendiendo esto? ¿Qué buscamos en un ecodoppler venoso? Simplemente saber si las válvulas funcionan, que cuando realiza su función nos genera un dibujo, y si es incompetente, el Doppler pulsado lo registra. ¿De qué forma? Estos son eritrocitos subiendo y estos son eritrocitos bajando por el transductor. Entonces, realmente buscamos eso en todas las venas para saber si el paciente tiene una insuficiencia venosa, bien sea de sistema profundo o de sistema superficial o del sistema perforante. Entonces, eso lo vemos nosotros detenidamente, ¿no? Cada estructura. Acá les quiero compartir y les quiero regalar un informe ecográfico venoso que está diseñado, le vamos a compartir por el grupo de Telegram, como dijimos, el informe en editable para que ustedes lo tengan también, cómo es el reporte, cómo es la conclusión, por consenso de la Sociedad Venezolana de Flebología y el consenso latinoamericano. Eso debe ir con una cartografía venosa, como aquí ya le agilizamos el trabajo y está, ¿sí? Debe ir firmado y sellado por un médico, obviamente, y debe estar también acompañado en caso de que lo realice un personal, en caso licenciado cardiorrespiratorio, acompañado de él, pero con firma y sello médica, y debe ser diagnosticado y dada la información al paciente también por un médico, ¿no? Como lo establecen. Tenemos una conclusión del miembro derecho, del miembro izquierdo, y igualmente tenemos una tercera página que nos habla de todas las posibilidades diagnósticas que nos encontramos, ¿no? O todos los hallazgos ecográficos. Esto para minimizar la escritura constante que está en un informe ecográfico habitual. Hay un trabajo arduo que ha hecho la Sociedad Venezolana de Flebología y también los consensos latinoamericanos en que los cirujanos vasculares, que es la especialidad que termina de encargarse realmente de solucionar en el ámbito quirúrgico, porque obviamente otras especialidades pueden hacerlo desde el punto de vista conservador de la enfermedad venosa, con la indicación de flebotónicos, de medias compresivas en primer lugar, y de aspirina o algún medicamento que permita o evite la trombosis por producto de la insuficiencia. Pueden tratar las otras especialidades, pero la cirugía vascular, que es la resolución quirúrgica cuando el paciente no quiere destinarse al tratamiento conservador, dice muchas veces o expresa en múltiples consensos que es mucho lo que se escribe, porque hay mucho vacío en la ecografía Doppler, pero es poco lo realmente nutritivo para el cirujano vascular. Entonces, fíjense que esto es un informe solo de 3 páginas, muy corto, es decir, son 3 páginas, pero es realmente poco lo que escribe, y más es la parte esquemática, en donde te dice muchísimo, te dice si anatómicamente hay trombos o no, dependiendo de la vena que estás evaluando. Prácticamente un llenado de puntos, y donde aplique el punto, todos los que presentamos esas pruebas para la universidad es exactamente igual, va a generar entonces el tipo de hallazgo que encontramos. Entonces eso se lo vamos a compartir. El examen físico de un paciente venoso es interesantísimo y trata de lo siguiente, ya que les quiero compartir desde el inicio y devolvérselo. El examen físico es todo en un eco venoso, va más allá del informe, incluso va más allá de la técnica, nos da muchísima información. El cirujanos vasculares dicen que es el 70% sin hacer el eco, te da la información del paciente. Entonces, lo primero, el paciente venoso con varices se evalúa de pie, se evalúa en bipedestación. No se puede evaluar, no debería evaluarse acostado porque no nos permite visualizar de forma óptima. ¿Qué tenemos que estar atentos? La presencia de varices tronculares. ¿Qué son las varices tronculares? Son una clasificación de las varices que nos va a permitir saber que ese paciente tiene de por sí una insuficiencia venosa. Las telangiectasias, las arañas vasculares, son la clasificación C1 de la enfermedad, normalmente pueden ser estéticas, se tratan con escleroterapia, con esclerofoam o con lo que indique el cirujano realmente, el polidocanol, todo esto, pero es estético muchas veces, algunas veces puede generar enfermedad. Están las varices reticulares que van entre 1 y 3 milímetros, las telangiectasias suelen ser menores de 1 milímetro y las varices tronculares suelen ser mayor de 3 milímetros. Y definitivamente un paciente que llega a consulta con varices mayores a 3 milímetros es un paciente con enfermedad venosa.
Si ustedes reciben un eco que dice normal y el paciente tiene varices, el eco está incorrecto, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿tiene varices tronculares? Ya de una vez sabemos, es un paciente con patología venosa. Lo segundo, ¿hacia dónde van las varices? Nos dice qué tipo de insuficiencia puede tener. Si van hacia la cara lateral interna del muslo, le solicitamos al paciente que gire su pie fuera de la línea media, como estamos pidiendo acá. Si las varices las palpamos, hay que palpar hacia la cara lateral interna, entonces tienen relación con una vena que se denomina safena mayor. Y si producen cambios de color en el tercio distal del muslo, del miembro inferior, perdón, del territorio infragenicular, ahora en adelante cualquier paciente que ustedes vean, para los que no lo sabían, que tienen oscurecimiento, lo que se denomina realmente de forma científica dermatolipoesclerosis, es por insuficiencia venosa. ¿Por qué? Porque esos eritrocitos que vimos en la animación que suben y después se regresan, sí, no deberían estar regresándose. Entonces ese proceso genera una destrucción en el tejido y se trasvasa, y esta trasvasación del tejido está lleno de un líquido que se denomina hemosidenina, rico también poco en oxígeno, y ese proceso de destrucción la hemosidenina es de color café, se trasvasa y genera estos cambios que ustedes ven en el paciente, genera esos cambios de color café. Entonces, cuando se pregunten, es por eso, para los que de repente no sabían. Entonces, si las varices tronculares tiene una úlcera venosa, la posición suele ser maleolo interno, ¿sí? Úlceras venosas en este segmento suelen ser de origen arterial, las venosas maleolo interno o hacia la cara posterior en la región de la safena menor también son venosas, también para que identifiquen. El examen físico de un paciente, ya cuando sí lo acostamos en posición de cúbito supino, después de la bipedestación, estamos atentos a los pulsos pedios, aunque sea venoso. Si hay o no presencia de los pulsos pedios, si están disminuidos o no, aunque el 30% de la población no tiene pulsos pedios y es normal, o sea, no siempre es un indicativo. Pulsos tibiales posteriores, fíjense que tiene cambios de color, es el mismo paciente. Acá, en el maleolo interno, el paciente tiene enfermedad venosa, tiene varices tronculares. Entonces palpamos, comparamos unos con los otros, estamos atentos si la presencia de úlceras. Como les dije, maleolo interno de origen venoso, en este segmento pueden deberse insuficiencia de safena menor. Presencia de úlceras arteriales en región pretibial, suelen ser de origen arterial. Atentos a esto, presencia de úlceras interdigitales entre los dedos, muchas veces no se dan cuenta porque no se revisan. El paciente, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente con hábitos tabáquicos acentuados, diabético mal controlado, me refiero, que no asiste al endocrino, que no tiene control de hipoglicemiantes, etcétera, puede desarrollar úlceras interdigitales, puede herirse, puede no tener buen manejo de la higiene de los pies y esto generar entonces humedad entre los dedos y originar muchas veces el producto de estas úlceras, ¿no? Con mayor rapidez, aparte aunado a todo lo que ustedes bien conocen como el manejo incorrecto en un proceso de diabetes o en un proceso de unión de la diabetes con hábitos tabáquicos acentuados, ¿no? Entonces también estar atentos mucho al examen físico en ese caso. Vamos a responder por último una pregunta de las mediciones patológicas vasculares. Fíjense, esto es una medición patológica vascular de la arteria carótida interna izquierda. Vamos a ver acá cómo le evaluamos, que esto lo preguntó, no recuerdo si fue el doctor Ángelo, pero alguien lo preguntó y se lo estamos respondiendo. Si por el chat pueden colocar, yo hice esa pregunta. Bien, fíjense, acá está la vena yugular. Patologías vasculares, dijo, mediciones. La vena yugular. Entonces, estamos muy superficial, con profundidad mejoramos. Obviamente aquí todo está comprimido, ¿no? Esto lo damos por clase. Entonces, si sienten que va muy rápido, es normal. Todo esto se da por módulos, 2 clases semanales. Entonces, acá estamos tratando de darles lo que más podamos. Entonces, fíjense, estamos en eje transversal con la mira del transductor hacia afuera. Sí, o hacia alejado de la línea media. Y estamos viendo arteria carótida común. Entonces, el abordaje es transverso. Aquí, ¿qué queremos identificar si estamos en arterias? Enfermedad arterial carotidia o la presencia de placas. El doctor Rosmer Rivas, correcto, fue el que preguntó. Entonces, fíjense, el abordaje para hacer esta medición es en transverso. Lo vemos en la arteria carótida común, intentamos identificarla. Aquí ocurre la bifurcación, estamos en bulbo carotidio para acceder a carótida interna que se vuelve más profunda, eso que ven al final, esto está en cámara lenta claramente. Entonces, una vez que damos un barrido, así se evalúa, se hace un barrido transversal,
se denomina eso, barrido, de abajo hacia arriba, nosotros podemos identificar hacia qué nos estamos encontrando. Esto es bulbo carotidio cuando se ensancha o cuando el diámetro de la arteria se vuelve más grande y cuando hay una estructura hipoecoica. Recuerden que lo que estamos viendo acá, para los que estamos apenas adecuando el ojo, lo que está hipoecoico o más oscuro es lo que nos interesa, son las estructuras vasculares, ¿no? Están con fluido, con eritrocitos y por eso se dibuja mayor. Entonces esto es bulbo, que es lo que les quiero mostrar. Fíjense que se prolonga, se dilata y después adquiere profundidad. Ya automáticamente en la bifurcación, entonces se pueden realizar algunas mediciones. Este paciente tiene algunas placas, ¿no? Que es lo que estamos buscando, o ateromas. O sea, ahí mejoramos la caja, esos son series de detalles que sí tenemos que ver. Entonces, bien, permítanme un segundo para que les pueda mostrar la medición. Voy nuevamente a compartírselas hasta donde nos quedamos. Entonces, bien, hay medidas dentro de la arteria carótida que sí tiene una tabla estandarizada, la Sociedad Argentina la conversa mucho, la Argentina de Cardiología, que nos habla de enfermedad arterial carotidia, del tipo de flujo que manejamos y de algunas velocidades. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es medir el flujo impulsado y de esta manera, a través de la velocidad que encontremos en ella y algunas mediciones, nosotros podemos encontrar distintas asociaciones con obstrucciones arteriales. Esperamos que se dibuje el flujo, mejoramos línea de base, miren en P1, y no es que esté lenta la conexión, está en cámara lenta para que ustedes lo vean. Aumentamos ganancia, que es un amplificador de los datos obtenidos, recuerdan, y va a mejorar el flujo, ¿sí? Y por último, frizamos la imagen, velocidad pico sistólica y de fin de diástole, que es lo que se mide. Vamos con el drag pack, entramos en el paquete de mediciones, ¿se acuerdan? Las barras, seleccionar, vamos a la velocidad de fin de diástole, que es fin de diástole, es acá, no aquí ni aquí, es fin de diástole. Medición, nuevamente, él me genera otra cruz, otro set para medir, lo ubico en fin de diástole con el mouse, set, selecciono la velocidad de fin de diástole. Entonces esto da 42.71 de velocidad pico sistólica y 7.29 de velocidad de fin de diástole. Existe una nomenclatura que nos habla que por encima de 125 centímetros sobre segundos en la velocidad en la velocidad pico sistólica puede indicar una patología y por encima de 40 centímetros sobre segundos puede en la velocidad de fin de diástole, acá puede indicar también una patología. Este paciente en este caso no reporta repercusión hemodinámica en sí, en sus vasos, pero sí presenta enfermedad arterial carotidia. Entonces, una de las mediciones que se hacen es mediciones de área, en donde el área 1 es el área libre del vaso, el área total, esto es un eje transverso, el transductor está transversal. Entonces se mide el área completa, 0,75 da centímetros cuadrados, y después se mide el área en donde está la placa realmente o el ateroma, ¿sí? Dejando su segmento libre. Y se hace una comparación muy sencilla. 0.27. Se dice, si mi área 1 es el 100%, ¿cuánto será entonces el área 2 que representa, ¿no? En porcentaje. Entonces simplemente se mide 0,27, si lo tuviéramos en una tabla, ¿no? O la manera de poder hacerlo, 0,27 por 100%, es decir, siempre se le van a agregar dos ceros, va a ser 2.70, por ejemplo, entre el área total. Es área 2 por 100 entre el área 1. Y eso se le resta 100 menos el resultado. Y eso va a darles el diámetro estenótico del vaso, ¿sí? El diámetro de la estenosis del vaso. Entonces, lo mismo en arteria carótida interna. Esto en parte de ecografía arterial, la clínica, por ejemplo, de un paciente que tiene una eritrocenosis distal, una obstrucción arterial aguda suele verse así, y las diferencias de color en un paciente que tiene ya enfermedad arterial en miembros inferiores por X circunstancia, pero presenta una arteriopatía obstructiva, hay tipos de patrones de flujo. El D, el inferior, es un patrón normal, lo que se dibuja en el pulsado. El B es un patrón moderado, se llama monofásico de espectro ensanchado. Aquí sí voy a repasar por respeto ya al tiempo con el doctor.
A es monofásico de patrón obstructivo severo, pero quiero otorgárselos, es decir, ya esto es un patrón severo. Y C es un hiperflujo, ¿sí? Es un hiperflujo. El hiperflujo se considera normal dentro del punto de vista vascular. ¿Representa alguna anomalía de otra índole? Por ejemplo, ¿qué proceso creen ustedes que generaría un hiperflujo? Por ejemplo, en un paciente, a los médicos que les gustan tanto los casos clínicos, un paciente que ingresa a la consulta con hipertermia y aparte de ello con un edema, el paciente es diabético. Ustedes ven si esa patología tiene alguna funcionalidad en lo que les estoy explicando. Y cuando evaluamos sus miembros inferiores, vamos a suponer que esto es en arteriapedia, nos encontramos con este patrón. ¿Qué puede tener ese paciente? Repito, tiene hipertermia, tuvo periodos febriles previos de 48 horas de evolución, por ejemplo, y tiene un edema en la región pretibial. Y bueno, es diabético también. ¿Qué proceso puede tener ese paciente? ¿Un proceso vascular o un proceso de otra índole? Y aparte presenta esto en ecografía, hay como un aumento del flujo, la velocidad del flujo y presenta un hiperflujo. ¿Qué patología que es bastante común se les puede asociar a ese paciente? Muy bien. El doctor Senner dice una erisipela o celulitis. La doctora Carballo dice un proceso infeccioso, ¿verdad? Pero fíjense, uno de los errores más comunes en ecografía de miembros inferiores arterial es confundir un hiperflujo si el paciente por muy mala suerte es diabético con un proceso de patrón obstructivo severo. ¿Por qué? Porque prácticamente tienen la misma característica, son flujos de baja resistencia, ¿sí? Y suele el paciente tener también características clínicas que pueden ser el proceso infeccioso, pero también pueden confundirse con procesos obstructivos. Entonces, esto puede confundir cuando no se conocen bien los patrones de flujo y decir que el paciente tiene un proceso obstructivo y son pacientes que, hay que decirlo, terminan en una mesa operatoria para una amputación infracondilia o por algún proceso que se pensó que era de origen vascular, bien sea por arteriopatía obstructiva periférica, bien sea por obstrucción arterial, aparentemente. ¿Por qué? Porque se desconocen las patologías de los flujos y es algo con lo que se ha estado luchando por estandarizar y por conocer por qué, porque hay diferencias entre los dos. Lo primero sería obviamente lo que el médico siempre manda, que es la cuenta blanca, etcétera, para evaluar el proceso infeccioso y poder segmentar una cosa de la otra, y que el hiperflujo, como su nombre lo dice, maneja velocidades de 260 centímetros sobre segundo. Por ejemplo, que son hiperflujos. Un proceso obstructivo, ¿ustedes creen que llegaría a 260? No, ¿verdad? Son procesos de velocidades bajas porque hay una obstrucción interna, ¿no? Entonces, eso es lo primero. En los procesos arteriales, alguien preguntaba la diferencia entre vena y arteria. Las arterias laten en modo bidimensional. Una arteria obstructiva no va a latir porque está obstruida y no permite hacer el compliance o la dilatación de la misma, ¿no? Entonces, no va a latir. Lo otro es, esa es otra diferencia. En un hiperflujo, por el contrario, la arteria va a latir y muchísimo porque debido al proceso infeccioso hay un aumento de los flujos y más bien va a haber un compliance excesivo, va a haber un flujo elevado, acá no, y algunas otras diferencias también, ¿no? Entonces, eso es importantísimo y eso se repasa mucho. Lo que les hablaba de la Sociedad Argentina en el derma carotidio, que algunos hablaron de si hay una estandarización, ellos manejan, por ejemplo, por tipos de placas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, en donde van clasificando cada una de las placas. Hay un inicio de la enfermedad arterial, la Sociedad Venezolana de Flebología e Linfología lo hace distinto, lo realiza con características, placas aisladas que no, etcétera. Eso lo vemos nosotros en el diplomado, la forma de la Sociedad Venezolana, la forma de la Sociedad Argentina, se las presento acá, en donde ellos dicen precisamente cuando predomina, es decir, cuando la estructura es predominantemente hipoecoica, que es lo normal, lo que hemos hablado, con una pequeña capa ecogénica, denominan la enfermedad de la arteria carotidia como tipo 1. Cuando ya hay lesiones hipoecoicas e isoecoicas, que ahorita el doctor Colina les va a explicar, hay pequeñas áreas de ecogenicidad, perdón, es tipo 2. Cuando es tipo 3, es porque hay lesiones predominantemente ecogénicas, es decir, mientras más se parece la parte externa a lo que está dentro del vaso, el contraste es menor, casi que se confunde lo externo con lo interno,
entonces peor es la lesión, ¿sí? Ya acá son inclasificables por sombra acústica posterior y están muy clasificadas, que son las tipo 5, ¿no? Y este método de clasificación, lo que hicieron en la parte de la arteria carotidia fue unirse a los norteamericanos, el NACCES y el ECCES, norteamericanos europeos, en un método que correlacione mejor la hemodinamia y la angiografía. Y este método lo denominaron así, es el método ECCES, que se relaciona mejor con carga de la placa, que es el que vamos a ver a continuación, y el NACCES, y ya esto sí es lo último. La medición de los diámetros están estandarizadas y se los vamos a explicar por el grupo de Telegram bien en audio, por eso los invitamos a que migren al grupo. El método de medición de las estenosis carotidias por NACCES, que hablaban de patologías, y ECCES no es más que, esta es una estructura cualquiera, la carótida, que por ejemplo la arteria carótida común que vimos en el multicámara, en donde esto es una placa, ¿sí? Sí, una placa, un ateroma. Esta es toda la estructura del vaso y tenemos un segmento antes de la placa, que es el preestenótico, ¿sí? Un segmento después de la placa, que es el postestenótico, un segmento entre la placa y el vaso, que es el intraestenótico, todo este segmento, y el espacio libre, el segmento completo del espacio libre. Entonces, ¿qué hace el NACCES? Resta solamente las mediciones. Uno mide el preestenótico, en este caso, por ejemplo, el postestenótico, que es B, menos el intraestenótico, en este caso, B menos A, entre B, siempre los norteamericanos se caracterizan por medir la longitud que existe de la pared inferior a la pared superior, ¿sí? Y eso restarlo con el intraestenótico entre el postestenótico por 100. ¿Y qué estamos averiguando realmente acá? Simplemente el porcentaje de estenosis postestenótico. En el ECCES, en este caso, es C, el diámetro, la longitud, perdón, del vaso que existe completa, menos el espacio libre, ¿sí? Intraestenótico, el espacio libre, entre el espacio total, incluyendo la placa, por 100, entonces te da el diámetro intraestenótico, y el CC realmente lo que hace es la medición de la longitud del vaso preestenótico menos el intraestenótico, hace una comparación, una relación entre el preestenótico por 100 y te da entonces el diámetro preestenótico. La Sociedad Venezolana tiene una forma un poco más sencilla, esta forma también es buena y es bastante directa, como ven, tiene mucha especificidad y entonces, pues eso sí, tiene unos rangos de mediciones, como les digo, también lo vemos en el diplomado. Acá está la tabla en la que se basa la Sociedad Argentina de Cardiología, en donde dice, dependiendo de ese porcentaje, aquí vimos cómo se calcula, vamos a suponer que ese 100% es ahora 50%, 60%, 70%, 80%, dependiendo de, ellos trabajan al revés y está bien, dependiendo de la velocidad que vea el hallazgo ecográfico del equipo de ecografía, entonces vamos a nosotros a asociar un porcentaje de obstrucción. En cambio, la Sociedad Venezolana mide la estenosis, ¿sí? Mide la estenosis y realmente las velocidades picosistólicas realmente van a estar en este orden, en la misma tabla, pero mide primero. Acá no, la Sociedad Argentina se caracteriza por, a través de las velocidades que se encuentran, mientras más estas van en aumento, lo asocia con un tipo de obstrucción, que no se calcula de forma directa, es un cálculo indirecto. Muy fácil, ¿cómo lo hacen? No es difícil, ya se los voy a explicar y con esto sí cerramos, ¿sí? Mi presentación. Y me disculpa el doctor Colina, ya le doy su tiempo. Así que están, bueno, premiadísimos. Fíjense, la estenosis en este caso, aquí tenemos un vaso. Hicieron 3 mediciones, dentro de la estenosis, después de la estenosis y antes de la estenosis. Entonces, en la estenosis hay un aumento de las velocidades, ¿verdad? Por un principio de Bernoulli y de todo proceso obstructivo va a ser un aumento de las velocidades. Si ustedes toman una manguera y la presionan en el centro, en el medio, ¿qué va a ocurrir? No una obstrucción completa, pero hacen una obstrucción parcial de la manguera, va a haber un aumento de las velocidades después, ¿verdad? Posterior, intra probablemente y preestenótico, hay que medirlo, ahorita lo vamos a ver. Entonces sucede lo mismo, ¿qué hacen? 3 mediciones, miden en la estenosis, en la preestenosis y en la post. En la estenosis tienen una velocidad picosistólica de 317 cuando lo miden y de fin de diástole de 107. Ya yo les había dicho que eso es patológico. Por encima de 125 ya es patológico en velocidad picosistólica. En fin de diástole por encima de 40. Entonces, infieren, se van a la tabla. 317, 107. Grábense ese número. Entonces, fíjense, velocidad picosistólica de 317. Mira, eso está entre este valor, 240, ¿sí? Centímetros sobre segundos ya. Entonces, ya está aparentemente relacionado con
70%, pero bueno, no estamos completamente seguros. Vamos a ver la de fin de diástole. Dice mayor a 100, está para mayor a 70 esa obstrucción. 107 es la velocidad de fin de diástole. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que dividen la velocidad picosistólica, ¿sí?, de la estenosis entre la velocidad picosistólica de la preestenosis, y eso le da, esto entre esto, 3.8, les da un ratio, les da una división. Ese 3.8 es lo que dice acá, ratio posestenosis, el intraestenótico con el postestenótico. Le dio 3.8, esto no tiene unidades, que es ya redondeado mayor, es igual a 4. Entonces, en este caso, estamos hablando mayor a 4 con una velocidad picosistólica mayor a 50, que fíjense que aquí está en 86, o sea, mucho más elevado, nos permite inferir entonces que el paciente tiene una obstrucción mayor o igual al 70%. Entonces, estos valores permiten inferir, como dice aquí, una estenosis del 70%. ¿Sí? Así lo hace la Sociedad Argentina de Cardiología en la parte de la estenosis carotidia. Entonces, aquí hablamos de venoso, hablamos de arterial, hablamos de carotidia. Y listo, eso es lo que dice. Puntos claves: unan todos los parámetros, estenosis carotidia, Doppler color y Doppler pulsado. Integran la mayor cantidad de parámetros obtenidos y pueden estimarlo. La medición estándar de técnicas geográficas es el NACSES, es por los norteamericanos. Es un sitio poco común de estenosis, la carótida común. Yo difiero de eso, hay muchas estenosis en carótida común, sobre todo si van a bulbo carotidio, al menos que no lo estén incluyendo, así como también de los menos estudiados. Las causas no solamente pueden ir por procesos per se, de procesos bien sea de diabetes mellitus o bien sea de hábitos tabáquicos. Puede ir desde aterosclerosis y procesos inflamatorios como la enfermedad de Takayasu, la arteritis de células gigantes, hasta un tratamiento de radioterapia con irradiación en la región cervical puede provocar también esto. Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos, si bien no son muy estudiados, se sabe que la detección de estenosis en el tercio medio y distal de la arteria carótida común por ecodoppler tiene una alta sensibilidad, fíjense la importancia y especificidad. Es un estudio donde se comparan los hallazgos del ecodoppler, hicieron un estudio, y una angiotomografía. Se observó que una velocidad picosistólica mayor de 180 centímetros y una velocidad de fin de diástole mayor a 30 podía identificar estenosis en más de un 50% de la misma manera que lo hacía en la angiotomografía. Entonces, imagínense la cualidad del ecodoppler. En el último congreso de cardiología, en noviembre, si no me equivoco, que estuvimos, hablaba en una de las ponencias que todo paciente que tenga enfermedad coronaria tiene que hacerse estudio ecográfico de miembros inferiores. Entonces, la Sociedad de Cardiología ya ve la importancia de la ecografía Doppler y cómo todo el sistema es el mismo, solo que tiene distinta ubicación, y lo que repercute en miembros inferiores va a repercutir entonces también a nivel carotidio, ¿no? Y en toda hay que revisar, hay que evidenciar, y a la inversa, si ven paciente con enfermedad arterial carotidia, indicar estudio de ecocardiografía o X, el que amerite según considere el médico. Entonces, bien, yo a continuación voy a darle el pase a el doctor Colina. Para mí ha sido un gusto tenerlos acá. Voy a compartirles la mayoría de lo que se pueda a través del grupo de Telegram de lo que ha sido este compartir. Para mí ha sido un gusto, espero haber respondido la mayoría de sus preguntas para entonces proceder a enviarles esto por el grupo, igualmente el informe, y los dejo con un doctor que tiene muchísima experiencia en ecografía y que de verdad nos llena muchísimo con sus conocimientos y que tiene preparadas muchas de las preguntas que ustedes necesitan, es decir, anotadas con nombre, apellido y con lo que ustedes están preguntando para ser respondidas. Y es con la ecografía integral y con varios parámetros interesantísimos que les va a poder explicar. Y casi todo está con el sistema multicámara, que es lo más importante. Para mí ha sido un gusto. Recuerden sus certificados el día lunes para los que están acá. Y igualmente les envío entonces lo que tenemos por allí. Un placer de parte del instituto, como dirección del instituto, por acá tenerlos. Gracias por conectarse, por siempre actualizarse y bueno, porque nos motivan a seguir haciendo esto con propósito, que más allá de las formaciones para nosotros fue y es un propósito académico y de vida, ¿sí? Gracias a todos los que leo por allí, que nos están enviando y me envían bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos, al doctor Ángel, a la doctora Zulaima, la doctora M, muchísimas gracias, licenciada, dice por acá, qué bonito leerlos, de verdad que muchas gracias, me reconforta mucho saber que les haya gustado el esfuerzo que hicimos.
Y no se despeguen, que vamos ahora con, gracias a usted, doctor Rosmer, doctora Stephanie, vamos ahora con el doctor Polina, que nos va a enseñar capaz un tema un poco más digerible, espero, para que puedan ver todo el mundo de la ecografía integral, que Ahora es estás encantador. disfrutando del Voy webinar a gratuito nombrarlo de por acá. iniciación a ecografía integral. Disfrútalo y nuevamente te recordamos, quédate hasta el final para la sorpresa. Saludos. Solo para continuar entonces con la ponencia de la doctora, yo voy a estar al tanto de la parte integral. No me voy a extender mucho porque entendemos también que el tiempo apremia para muchos, y no queremos tal vez extendernos tanto. Si me dan media hora de su tiempo, puedo aprovecharla para hablarles un poco acerca de lo que es ecografía integral, de en qué nos enfocamos nosotros en el instituto al momento de enseñar lo que enseñamos, cuáles son nuestros principios y los objetivos de cada uno de los módulos que vamos a ir estudiando a lo largo del diplomado, y también responder algunas preguntas claves que nos van a ayudar a entender un poco acerca de las generalidades de ecografía, ¿ok? Bueno, mi nombre es Luis Colino, soy médico como ya lo habían mencionado, y ya estoy con el instituto desde hace un año, y practicando ecografía desde hace 4 años que hice el diplomado en la Universidad de Carabobo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Simplemente y hablando un poco acerca de cuáles son los objetivos que nosotros manejamos en el diplomado de ecografía integral. Primero, adquirir conocimientos generales en el ámbito de la ecografía. Para nadie es un secreto el advenimiento de la ecografía. En estos días estaba conversando con un cirujano de muchos años de experiencia, y me decía que uno de sus profesores en posgrado, por allá por los años 80, les hizo la invitación a ellos como residentes de que hicieran cursos de ecografía, porque la ecografía se iba a convertir en el nuevo estetoscopio para nosotros los médicos. Y bueno, nada dista de esa realidad. Si bien sabemos que desde el punto de vista clínico nunca vamos a poder tal vez compaginar o sustituir la clínica para clínicos o exámenes complementarios, que si bien son de gran ayuda, la clínica siempre va a prevalecer. Para nadie es un secreto que la ecografía ha sido o ha crecido en el ámbito médico muchísimo en los últimos años, y que es en extremo importante, y actualmente pues no solamente es del área del radiólogo. La ecografía ya la maneja el cirujano, la maneja el internista, la manejan muchísimo los obstetras, los ginecólogos. Los pediatras también están incursionando en el mundo de la ecografía, que es muy extensa en el área de la pediatría. Entonces, no estás encajonada, por decirlo así, en una sola especialidad, sino que se ha vuelto en una herramienta que, si la aprendemos a utilizar y hacemos uso adecuado y consciente y racional de ella, es en extremo útil para el manejo y el seguimiento o el diagnóstico de patologías en los diferentes pacientes que nos llegan a la emergencia o a la consulta. Entonces, principal es adquirir conocimientos generales en el ámbito de la ecografía. Lo segundo es generar confianza en la utilización de los diferentes equipos ecográficos. La licenciada estaba explicando muy bien la gráfica en relación a los botones del equipo que disponemos o uno de los equipos que disponemos en el curso. Y es algo en extremo fundamental, porque lo primero que nosotros nos encontramos al momento de hacer una ecografía, un ultrasonido, es el equipo. Y cuando vemos ese equipo con todos esos botones que parece una nave espacial, todos entramos en pánico. Es completamente normal. Y la idea de nosotros como instituto es que los colegas que vayan llegando, que podamos ir formando, puedan tener la confianza de enfrentarse a cualquier equipo, incluso teniendo marcas diferentes, pero identificar los botones en cada uno de los equipos y sentirse confiados al momento de realizar un estudio. Una de las preguntas que también estaba viendo a lo largo de la ponencia de la licenciada era si los botones eran los mismos en todos los equipos o todas las marcas. Y la verdad es que sí, son los mismos. Algunas variaciones muy puntuales dependiendo de las opciones o de las configuraciones de cada equipo. Mientras de más gama o de mayor gama tienen más botones a utilizar, mientras de menos gama tienen menos botones a utilizar, pero la realidad es que todos los equipos manejan el mismo estándar de botones. Lo que sí varía es la posición de cada uno de esos botones en relación al equipo. Entonces eso nos genera un poquito de confianza, porque saber que estamos aprendiendo tal vez con un equipo, no nos vamos a enfrentar con ese mismo equipo en nuestra consulta
o en el manejo tal vez de la emergencia en un hospital. Nos da confianza de saber que, ok, tal vez no están todos los botones ubicados en el mismo lugar en este equipo, pero voy a tener la confianza de que la gran mayoría de los botones van a ser los mismos, ¿ok? Y van a tener la misma nomenclatura. Entonces, en el curso nos enfocamos muchísimo en crear ese conocimiento y que ustedes puedan sentirse confiados para enfrentarse a la realidad de estar ante diferentes equipos. Lo otro es conocer la nomenclatura descriptiva de imágenes ecográficas. Vamos a poder generar confianza en la utilización de los diferentes equipos ecográficos y el uso de la botonología. Para nadie es un secreto que nosotros como médicos, cuando nos estamos formando en nuestras escuelas de medicina en el país, la formación desde el punto de vista de imagenología es bastante pobre, ¿ok? Podemos decir que tal vez tenemos buena base para poder identificar y estudiar una rayos X de tórax, una rayos X de abdomen, de huesos largos, pero para poder hacer un diagnóstico ecográfico o alguna interpretación de imágenes ecográficas, de verdad nos falta mucho, ¿ok? Y salimos con esas carencias que actualmente, por el momento en el cual el mundo se encuentra, es muy importante que como médicos sepamos o tengamos por lo menos bases de identificación de imágenes ecográficas o en su defecto de realización de estudios con utilización de botonología para poder entonces estar en la vanguardia de lo que amerita la práctica médica actual. De hecho, estuve conversando con un colega, un internista del hospital universitario, acá en Caracas, hace unos días. Me decía que una de las importancias actuales es que el estetoscopio, o sí, la utilización del estetoscopio, si bien es en extremo útil y nunca va a ser suplantado, actualmente necesitamos usar el nuevo estetoscopio que es el ecógrafo o el transductor para poder complementar el estudio de las patologías diferentes que podemos observar en los pacientes, y ahora los posgrados están tratando de incluir estudios ecográficos, en este caso, dentro de sus años de estudio para poder entonces llevar un balance y que cada especialista pueda salir mejor preparado. Si están teniendo la oportunidad de afianzar todos estos conocimientos y profundizarlos en este tiempo, es en extremo oportuno porque al momento de tal vez avanzar en su práctica médica desde el punto de vista de posgrado o en práctica general, el hecho de conocer y de manejar estos equipos son muy, muy útiles. Entonces vamos a generar diferente confianza, perdón, para poder utilizar estos equipos. Muchas veces nos encontramos en las emergencias de los hospitales o de las clínicas y, claro, tantos botones nos abruman y no saber qué botón darle o cómo usarlo, a veces es un poquito abrumador, pero la idea de este diplomado es justamente eso, que podamos identificar la botonología, aprender a utilizarla, para qué utilizamos cada botón y que puedan irse familiarizando con ecografía en sus hospitales. Lo otro que es conocer la nomenclatura descriptiva de las imágenes ecográficas. Eso también nos sucede muchísimo cuando no tenemos conocimiento ecográfico, que nos vamos a la lectura del informe y muchas veces la conclusión no, tampoco la logramos entender porque los ecografistas o los radiólogos solemos describir nuestras imágenes de desde una perspectiva ecográfica. Entonces es importante que podamos todos conocer cuál es la nomenclatura que vamos a utilizar ecográficamente para describir las diferentes imágenes o lesiones que vamos a encontrar en los órganos. Lo otro es identificar patrones ecográficos tanto normales como patológicos, ¿ok? Vamos a ver lo normal de los diferentes sistemas y también vamos a hablar acerca de lo patológico de los diferentes sistemas. Entonces es importante que vamos a uno de esos objetivos es lograr identificar esos patrones ecográficos. También nos sucede muchísimo que hay veces que, y actualmente sucede mucho que el paciente nos llega con una imagen de una ecografía, de un ultrasonido, pero sin informe. Entonces, el hecho de conocer estos patrones ecográficos normales y patológicos nos da muchísima ventaja al poder evidenciar estas imágenes y lograr interpretarlas de la forma correcta. Entonces, eso es uno de los objetivos de este curso. Y lo otro es generar curiosidad para el seguimiento y expansión de los conocimientos. Es importante
que entendamos que de acá no vamos a salir radiólogos, de acá vamos a expandir, perdón, nuestros conocimientos en ecografía, pero la idea es que se pueda generar esa curiosidad para que ustedes puedan avanzar en el estudio posterior de la ecografía, bien sea con mentores o en la educación continua propia, ¿no? Entonces, eso es bien importante que podamos tenerlo como objetivo. Un video muy descriptivo de un transductor. Esto lo vamos a estudiar a mayor profundidad la próxima semana, donde vemos las partes del transductor, las zonas importantes del transductor que nos van a ayudar a ubicarnos a nivel de nuestros estudios ecográficos y bueno, que van a darnos claridad al momento de utilizar el equipo y las diferentes zonas del equipo, ¿no? ¿Ok? Vámonos al multicámara. Fíjense cómo vamos a observarlo. Esta paciente también colabora porque es delgadita. Nos vamos con un transductor convexo. La muesca del transductor hacia la derecha de la paciente. Y siempre en un corte transversal. No busquen el páncreas en un longitudinal porque no lo van a encontrar, a menos que sean expertos, y sin embargo no va a ser de utilidad para ustedes hacer las mediciones y hacer la visualización completa de la estructura. Entonces siempre en un corte transverso. Defrisamos la imagen. Esto constituye el lóbulo hepático izquierdo. Modificamos la profundidad. Fíjense la muesca siempre, recuerden, hacia la derecha. Le pedimos al paciente maniobras inspiratorias. Fíjense como aquí vemos cámara cardíaca, angulamos un poco hacia caudal y vamos entonces a encontrar la estructura, aquí está, la confluencia. Aquí se ve la vena porta. Si angulamos un poquito más el transductor, vamos a ver hacia este lado cómo confluye la vena esplénica. Todo lo que esté por encima va a constituir páncreas. Aquí se ve muy bien cabeza, se ve cuerpo y se ve un poquito por allá de cola. Okay. Entonces fíjense, aorta, vena porta, confluencia esplenoportal. Medimos cabeza, cuerpo y cola. Vemos acá de borde a borde, cabeza. Mide 2.3 en este caso. Cuerpo, de borde a borde. 0.9. Y la cola. 1.5. Cabeza, cuerpo y cola de páncreas. Este es el corte que vamos a usar para evaluar páncreas en su totalidad, evaluar ecoestructura, si hay algún tipo de lesión ocupante de espacio y poder hacer las medidas pancreáticas. Recuerden siempre transverso en epigástrico. Guardamos la imagen y continuamos. El conducto pancreático principal. Entonces, ¿cómo hacemos un protocolo renal? Nos vamos a ir primeramente en un corte longitudinal, con la muesca del transductor hacia la cabeza del paciente. Fíjense que estamos en la línea axilar anterior a media. Vemos acá el hígado, vemos el riñón. Fíjense cómo comparten la misma ecogenicidad. Pedimos al paciente que tome aire, respira profundo y fíjense cómo movemos el transductor más hacia caudal, porque al tomar aire el paciente se genera un desplazamiento del órgano. ¿Okay?
Aquí vemos el seno renal y vemos la unión corteza-médula. Aquí nos vamos a un corte longitudinal, en el cual vamos a tomar la medida del corte longitudinal y el anteroposterior, y en el corte transversal nos vamos con la muesca del transductor, en este caso hacia arriba, y vemos entonces el corte transverso del riñón. Le pedimos al paciente que tome aire para poder ver bien, que baje y no se nos interponga la estructura de las costillas. Frizamos la imagen y medimos. De polo superior a polo inferior. Aquí no vemos bien el polo porque se interpone la costilla y hace sombra, pero sabemos que aquí está el polo. Y de anterior a posterior, para hacer la medida completa del riñón, ¿ok? Y nos vamos entonces en este caso al corte transverso. De borde a borde. Esto me va a dar 3 medidas. Recuerden que los equipos pueden generar el volumen de una vez, pero en caso de no hacerlo, podemos irnos con la fórmula estandarizada, que es longitud por anteroposterior por transverso por 0.523. En este caso tenemos un volumen renal de 173.3. El riñón derecho efectivamente suele ser más pequeño. El riñón izquierdo suele ser más grande por la misma particularidad de la presencia del hígado en el lado derecho. Y las literaturas describen que entre 30 y 50 ml es la diferencia aceptable en relación a volumen, ¿ok? Siempre va a ser en relación a volumen, para nosotros poder hablar de que la diferencia de volúmenes renales es aceptable entre uno y otro. Cuando hay alguna diferencia en esta particularidad, entonces ya podemos indicar o pensar en que hay algún tipo de patología. Fíjense bien, déjenme regresar aquí, para que puedan ver bien cómo hacemos la medida de... Ajá, fíjense. Nos vamos al borde del riñón y medimos desde el borde del riñón hasta el inicio de la pirámide. Esto constituiría la corteza, y aquí nos vamos desde este mismo punto en donde terminamos de medir la corteza hasta el borde o el inicio del seno renal. Esto constituye la relación córtico-medular, que debe ser 2:1. ¿Ok? Y aquí medimos la médula, el seno renal, la zona hiperecoica central, que constituiría entonces la medición de las 3 estructuras renales importantes. Aquí vemos los cálices dilatados, llenos de orina. Hay veces que esto puede llegar a confundirnos con imágenes anecoicas, y la recomendación en este caso, fíjense cómo se ven allí bonitos miren, se ven allí bien bonitos, dilatados, anecoicos. Esto puede hacernos confundir a que esto es una lesión anecoica, un quiste, pero la recomendación acá es hacer al paciente orinar y repetir el estudio en unos 10 a 15 minutos para evaluar entonces la disminución o en su defecto la desaparición de esta estructura anecoica, que en este caso son las pirámides llenas de orina. Los cálices, perdón, llenos de orina. Vámonos al riñón derecho, al riñón izquierdo, perdón. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Recuerda que si te ha parecido provechosa esta metodología, tenemos mucho que ofrecerte en el Diplomado de Ecografía Integral o Doppler. Te invitamos a visitar la página web
para poder encontrar así nuestro programa académico y nuestro contenido programático. Igualmente, la sorpresa final es que después de haber visto este webinar puedes presionar el botón flotante ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla y comunicarte con nuestro asesor corporativo Felipe y solicitar tu 30% de descuento en la adquisición de ambos diplomados o en el que desees realizar. Inscripciones abiertas de forma permanente. Recuerda que puedes elegir entre la modalidad en vivo de clases a la semana o la modalidad grabada. Igualmente pausar, detener, adelantar grabaciones, presentar evaluaciones y todo esto en el tiempo flexible a tu actualización y al horario que tengas disponible. Te esperamos. Recuerda que esta oportunidad es solo por el mes de abril y tiene tiempo limitado. Consúltalo igualmente en nuestra asesoría que con gusto te atenderemos. Cualquier duda o comentario adicional.